Gente, hoy hablaremos de los mejores ejércitos del anime y ficción en general. Esta es la parte 2, pero la puedes ver sin ningún tipo de problemas, ya sea por eficiencia, porque los soldados están demasiado rotos, por buenas estrategias o porque simplemente tienen habilidades muy rotas. Y ya sabéis, dale like, compártelo y sobre todo hype para que haya otra parte. Desde los soldados que destrozan a Superman hasta el esqueleto Machat del anime. Número 5. Los Paradooms de DC. Ojo, aquí no estamos hablando de los Parademons normales de Darkseid. Los Parademons normales no están mal, pero estos están en otra escala completamente diferente. De primeras, estas cosas estaban tan estúpidamente rotas que no se atrevieron a meterlo en los cómics, porque romperían bastante la escala, ya que estas criaturas solo existen en el universo animado, concretamente de la película Justice League Dark Apocalipsis War. Bueno, ¿pero qué son los Paradooms? Pues básicamente el nombre nos lo dice bastante bien. Parten de una combinación genética de Parademon más Doomsday. Son básicamente Doomsday chiquitos, entre muchas comillas, ya que poseen grandísimas capacidades físicas, regeneración, adaptabilidad y también pueden volar, ya que disponen de alas para sumarle un poco de movilidad, y poseen grandes habilidades atacando en grupos, aunque no se nos dice claramente cuántos hay. Son varios miles, decenas de miles probablemente, o incluso algunos fans calculan varios millones por los que se pueden llegar a ver en las imágenes de las películas. Que yo sepa, de manera canónica nunca se nos confirma el número, pero vamos, bastantes, y probablemente se puedan crear muchos más. Además hay que tener en cuenta que son soldados completamente leales a Darkseid, cosa que para un ejército viene bastante bien, te evitas traiciones y ese tipo de desgracias. Pero para que os quede claro qué tan absurdo es su nivel de poder, solo hay que ver lo que hacen durante la película. Darkseid acabó con prácticamente toda la putísima liga. Para que os hagáis una idea, personajes a nivel de Hal Jordan, uno de los Green Lantern más poderosos, o el más poderoso, fue completamente humillado y devorado por ellos. Al igual que Zatanna, por ejemplo, también le dan duro a los seres mágicos. Un personaje tan poderoso como Zatanna, aunque no acabó muerto de primeras, acabó mutilado. Es verdad que hay que tener en cuenta de que gran parte de la victoria es porque Darkseid espió todo el plan a través de Cyborg sin que éste lo supiera, de forma que se pudo preparar bien y derrotar fácilmente a la liga que venía con el plan de Superman. Nunca dejáis a Superman hacer planes, nah, fuera de coña. También habría que sumarle otros pluses a este ejército. Además de los Paradooms, debido a que derrota gran parte de la liga, Darkseid aumentó sus tropas de élite. Entre ellas consiguió a Batman, ya que básicamente le lavó el cerebro con la silla de Mobius, convirtiéndose así en su sirviente más eficaz. Y ya sabemos qué tan útil es Batman utilizando su cabeza. Además de que personajes como Martian Manhunter, Wonder Woman y Mera, entre otros, pasaron a formar parte de las furias de Darkseid, que son básicamente sus tropas de élite. Sí, no serán el ejército mejor entrenado, con los mejores planes, pero que puedan destrozar a la liga y abrumar a los pesos pesados de esta, como Zatanna o Hal Jordan, habla muy bien del poder promedio de un Paradoom. Probablemente sea uno de los ejércitos con los soldados promedio más poderosos. Vamos, que no te tienes que ir a soldados de élite, a generales, a grandes estrategas para sacarle partido, no. Los soldados normales ya son extremadamente poderosos. Me gustaría comentar algo más de estos, pero siendo sinceros, como solo han salido en una película no hay mucho más. Lo único interesante, y es verdad que tienen un punto débil bastante explotable, debido a su genética, son débiles a la kriptonita, como Superman. Así que con armas de kriptonita, personajes relativamente débiles en comparación a un Paradoom pueden llegar a derribarlos o incluso matarlos. Es el único punto débil que tienen. Si no, pues bueno, están mucho más rotos. Pero aún así creo que vale la pena mencionarlos en este vídeo. Pasemos a la mente colmena más peligrosa. Número 4. El Flood de Halo. Probablemente el ejército tipo mente enjambre más poderoso, o por lo menos uno de los más difíciles de erradicar, que además no presentan la típica debilidad de la mente colmena. En la práctica son básicamente parásitos que se expanden de manera brutal, consumiendo formas de vida o incluso cadáveres que no han empezado a descomponerse, aumentando así su biomasa, cosa muy importante porque a mayor biomasa más inteligentes y poderosos son, ya que pueden crear criaturas o seres mucho más poderosos. Antes de pasar a hablar de sus unidades, hablemos un poco de sus etapas, porque a medida que crecen, a medida que son más, se complica mucho el acabar con ellos. La primera etapa es la más fácil de detener, la fase feral. Básicamente el Flood actúa solo en la búsqueda de expandir su biomasa, sin mucha inteligencia. Es básicamente un animal buscando aumentar y conseguir más recursos como el calcio, entre otros, para pasar a la siguiente etapa. Ya que se acumulan los suficientes recursos y biomasa, crea un Proto-Gravemind, un general con la capacidad de elaborar planes más complejos, con una inteligencia y organización mucho mayor. Y si consigue los suficientes recursos, ahí es cuando de verdad se complica la cosa, ya que puede llegar a surgir el Gravemind. Y ahí es cuando pasamos a la fase organizada. Ahora ya hay una organización mucho más elaborada, ya que se puede comunicar vía pensamiento, contaminando así la atmósfera y empezando a biotransformar ecosistemas enteros a gran nivel. Y es cuando empiezan a surgir formas puras del Flood, lo que complica mucho acabar con estas criaturas. Pero esa no es la última fase, ya que el Flood no solo afecta a planetas aislados, sino que va mucho más allá. La siguiente fase sería
sería la fase interestelar, en la cual por alguna razón puede afectar a inteligencias artificiales y a la propia tecnología. Esto le permite obtener naves, rutas intergalácticas y sistemas de comunicación y empezar a actuar básicamente como un ejército extremadamente avanzado. Como he dicho, a diferencia de la medida de mentes enjambres que tienen el punto de débil de no ser tecnológicos o no tener tanta inteligencia, el Flood no es así. Tiene un gran nivel de inteligencia y además puede utilizar muy bien la tecnología de su enemigo. También teóricamente existe una fase más, que es básicamente cuando ya ha consumido toda la vida de una galaxia y debe expandirse a otras. Pero esta fase, hasta donde yo sé, es puramente teórica. Como veis, si el Flood no es erradicado desde el principio, se complica bastante, por no decir que deshacerse de ellos completamente es casi imposible. O por lo menos hay que tomar medidas extremadamente radicales, como hicieron los Forerunners. Ahora bien, hablemos un poco de las diferentes unidades del Flood, ya que tienen unas cuantas. Por un lado tendríamos las esporas, lo más básico entre los básicos, pero eso no quiere decir que sea menos peligroso. Son un método de expansión y contaminación. Flotan por el aire contaminando a cadáveres recientes y si llegan a propagarse lo suficiente, solo con que estés en una zona donde haya una gran acumulación, simplemente con respirar te puedes contaminar. También tendríamos las formas de infección. Son muy pequeños y débiles en sí. Son una forma de propagación y de expansión, vaya que atacan en manada y en grupos muy grandes. Y lo que buscan hacer es básicamente atacar al sistema nervioso de la víctima para controlarlo. Y ojo, esto es importante porque el Flood puede tener los recuerdos de sus víctimas. Así que si llega a conseguir a un huésped importante, puede acceder a información quizá demasiado vital. Yo que sé, el código de algún misil. Por otro lado, tendríamos a los Seedling Infectors, básicamente una versión aérea del Flood, solo que no tienen esa debilidad de que los ataques desde larga distancia. Pero como hemos dicho, pueden infectar a otros huéspedes. Pero es que no solo eso, los pueden modificar para volverlos más útiles en combate, como los Attacker Force. Son huéspedes inteligentes a los cuales el Flood les suele generar garras, apéndices o incluso pueden llegar a utilizar armas. O los Tracer Force. En este caso básicamente son huéspedes no sapientes, es decir, de animales normalmente bastante grandes que se suelen utilizar como fuerzas de choque, de gran potencia y gran poder, aunque suelen ser menos tácticos a ser de un animal no sapiente. Ojo, que no desaprovechan nada, porque por otro lado tendríamos a los Carrion Force, que básicamente es cuando ocupan cuerpos muy dañados, que no valen para el combate, pero los utilizan como bombas o minas. Básicamente los llenan de esporas y los hacen explotar para provocar daños o expandir aún más la plaga. Ojo, no creáis que sí o sí para la pelea dependen de otros seres vivos, ya que pueden crear las formas puras, como los Shifter, que son básicamente una unidad extremadamente especialista, ya que se puede convertir en un Stalker, un Ranger o un Tank. No solo tenemos estas unidades puras, tenemos los Spawner, que como dice el nombre, básicamente se encarga de generar nuevas criaturas. Es una incubadora móvil, entre otros como son los Infester, el Gun o el Hellion. Y por último, porque no puedo mencionarlo absolutamente todo, perdón gente, si no, ya digo, es que del Flood puedes estar hablando una hora perfectamente. Tenemos a los K-Mines. Básicamente son unidades de coordinación, generales, almirantes o como quieras llamarlos, los que tienen el coco, la cabeza. Hay de diversos tipos, Juggernaut, Abomination, pero el más interesante o el que más se conoce es el Gravel Mind. Básicamente coordina telepáticamente a las demás formas. Puede crear estrategias absolutamente complejas y muy eficaces. Básicamente es un genio absoluto y tiene todas las memorias de los huéspedes del Flood, incluyendo incluso la de anteriores Gravel Mind. Básicamente, una vez creado, el Flood ya es algo muy complicado de eliminar, por no decir que es casi imposible a no ser que seas el protagonista del universo. Pero ahora hablando en serio, el Flood es probablemente la mente colmena más compleja, más complicada de eliminar y que quieras o no de alguna u otra forma, aunque tarde millones de años, acabará volviendo. Pero bueno, dejando a estos señores parasitarios, pasemos ahora con los drones. Número 3. Legión, del anime 86. Es más complicado encontrar buenos ejércitos en el anime, pero creo que este es un gran ejemplo, ya que últimamente los humanos estamos a full con crear drones para la guerra, además inteligencias artificiales que también tienen usos bélicos. Creo que hablar de estos tíos es fundamental, porque no sé qué tan lejos de verdad estaríamos de crear a nuestra propia legión. Obviamente con algunas grandes diferencias, pero ojito cómo está la cosa. En un principio, la legión era básicamente un ejército de drones autónomos del imperio Giat, pero con una gran debilidad, entre comillas, ya que en sí era un mecanismo de seguridad. Sus procesadores tenían un límite, básicamente solo duraban 6 años. Cuando pasaran 6 años, unas 50.000 horas para ser exactos, se apagaban, no habían más, por si se descontrolaban. La verdad es que era una buena idea, pero se olvidaron de algo. Hubo un pequeño problema. Estas cosas, la legión solucionó su debilidad. Y os preguntaréis, ¿cómo? Pues reciclando, sí, reciclaron, pero en este caso no la basura. Básicamente lo que reciclaban era el cuerpo de los humanos caídos, concretamente los cerebros, como por ejemplo hacían con los cuerpos de los 86. Básicamente como no eran recogidos, pues los iban pillando, y esto les permitió extender su esperanza de vida, ya que básicamente la legión sustituyó sus procesadores por cerebros o una copia estructural de estos, haciéndolos más poderosos o inteligentes dependiendo de la calidad del cerebro y de lo mal que se encuentra este cerebro. Por lo tanto, en una guerra de desgaste tienen una gran ventaja, porque cuanto más humanos maten, más fuertes se pueden hacer, siempre que
no destrocen demasiado el cuerpo. Además, al ser una IA, pues el descansar, alimentar a sus tropas no es necesario, aunque sí que tiene unos cuantos peros que ya hablaremos después. Pero bueno, antes de eso, vamos a hablar de sus diferentes unidades, que eso es importante. De primeras, podemos clasificarlos en función del estado de su procesador, básicamente habiendo 4 tipos. Ovejas blancas, aquellas que no sustituyeron su procesador por un cerebro humano. Ovejas negras, tienen cerebros deteriorados, por lo que su inteligencia es algo limitada. El pastor, son aquellas que tienen cerebros de humanos vivos o recién fallecidos. Son extremadamente peligrosos por su inteligencia y suelen tener un rol de líder. Eso sí, debido a que utilizan cerebros humanos completos, llegan a tener problemas sentimentales, por así decirlo, o al menos tienen cabreos. Y por último, el perro pastor. Son unidades producidas en masa con cerebros inteligentes, pero sin hipotálamo, por lo que estos no tienen el pero de tener emociones humanas, aunque la mayoría de estos cerebros son de origen civil, por lo tanto militarmente hablando no son tan buenos como los pastores. Una de las grandes ventajas de la Legión es su absurda especialización de unidades, tanto militares como no militares, y ahora os comentaré unas cuantas, obviamente no todas. Las Ameis, perdón si lo pronuncio mal, muchos nombres vienen del alemán, son la unidad básica, serían lo equivalente a las tropas de infantería en el mundo humano, pero extremadamente rápidas, suelen funcionar o servir como exploradores. Los Lowe, básicamente son los tanques de la Legión, equipados con un cañón Anima Lizard de 120 milímetros, además de un blindaje extremadamente resistente. Básicamente aparecen después de los exploradores para acabar con las unidades enemigas que los exploradores no pueden porque a lo mejor no tienen la suficiente potencia de fuego. O el Dinosauria, básicamente es un super tanque y la unidad común más poderosa. Ojo, común, tienen tanto cañones de alto calibre, ametralladoras de gran o pequeño calibre o incluso un lanzallamas, además de ser extremadamente resistente. La Noctiluca, una unidad extremadamente grande que puede viajar incluso por el agua, de hecho es conveniente debido a su tamaño, de gran alcance, que además tiene cañones electromagnéticos y si llegas a acercarte, ojito, que también tiene armas como cañones de riel de corta distancia, por si acaso. Por último, tenemos a las unidades Fénix, básicamente son asesinos, unidades de sigilo y de gran movilidad que se especializan en las cuchillas, ya digo, como si fueran ninjas enviados a matar a las tropas de élite o al señor del castillo. Pero pasemos a las no militares, que son incluso más interesantes en la guerra que las propias unidades militares. Y diréis, ¿por qué? Vamos con los ejemplos. Tenemos a los Flight o algo así. Básicamente interrumpen las comunicaciones de largo alcance, cosa que obviamente en la guerra es extremadamente importante. No por nada, muchas veces donde hay que apuntar en la guerra son a las unidades de comunicación, porque si cortas la comunicación, jodes al enemigo. Los Edelfalter básicamente son unidades muy pequeñas que son baterías, ya que la Legión funciona mayoritariamente con energía solar, así que son básicamente baterías móviles. Los Almirantes es un productor de energía, pero a un gran nivel, ya sea solar, geotérmica o incluso nuclear, aunque esta es peligrosa ya que irradia muchísima radiación. O los Boisel, que son básicamente productores de unidades. Como veréis, es un ejército que tiene básicamente de todo, y además en la guerra de desgaste obtiene una ventaja al utilizar los cuerpos de sus enemigos, de los humanos, aunque tiene ciertas limitaciones morales debido a que sus creadores les pusieron ciertas normas, como no usar armas biológicas, por ejemplo, y normalmente atacan de día, ya que dependen mayormente de paneles solares, aunque puede llegar a atacar de noche, si creen que les conviene o tienen mayor porcentaje de victoria, aunque ya digo, normalmente es de día, aunque pueda haber excepciones. Pero bueno, pasemos a los soldados creados por el mismísimo Dios. Y si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo el hype este. Número 2, los custodes de Warhammer 40k, la mayor creación del emperador. Sí, quizás sus hijos son bastante más fuertes, pero estos tíos no están tan loquitos o tienen tantos traumas infantiles. Son soldados extremadamente inteligentes, el pináculo absoluto de la fuerza, inteligencia, estrategia y sobre todo de la lealtad. Ojo, no a la humanidad, sino hacia el emperador. Básicamente son productos de élite, hechos con toda la dedicación del mundo, no en masa como los marines espaciales, y con lo mejor que puede aportar la humanidad en el lejano milenio 40.000, ya en un poquito en decadencia. Básicamente, los custodes son a los marines espaciales lo que los marines espaciales son a los humanos. De primeras, tendríamos que hablar de su arte marcial, porque sí, estos tíos tienen una especie de arte marcial, si se le puede llamar así. Es el kata, un arte marcial que se basa en 9 posturas diferentes o 9 formas de ver la guerra, que creo que queda bastante mejor que el término posturas. Tenemos el Callistus, básicamente esto se basa en una lluvia de fuego constante que nunca para, es básicamente no dejarle descansar por potencia de fuego. El Conservai enfatiza la estrategia sobre las peleas individuales, ver la guerra más allá que la lucha directa. El Dakatarai es lo contrario, es entrar en un modo berserker de pura agresividad para luchar contra los enemigos que tienes enfrente. En
entre unos cuantos más, destacando para mí 3 posturas o 3 formas de ver la guerra, que son solo usados entre los mejores custodes, entre la creme de la creme. Tenemos el Bemor. Básicamente, el campeón custodio entre custodes se centra en la precisión de sus golpes para infligir daño crítico, por así decirlo, apuntando a los puntos débiles, matando a los enemigos blindados. Vamos, el matatanques. Los Hurricanes, que se basan en la velocidad de ataque. Este es el carry del equipo y se basa en abrirse el camino en un baño de sangre, acabando con oleadas y oleadas de enemigos. O el Victus, que se centra en dar el golpe mortal al enemigo. Son los asesinos del grupo. Por otra parte, si hablamos de su armamento, también están bastante rotos, ya que tienen armas personalizadas en función de la tarea o misión que tengan que hacer, y prácticamente no tienen límite a la hora de utilizar recursos, ya que todo lo que pidan prácticamente se lo van a dar. Eso sí, podemos hablar de una especie de equipamiento estándar, o al menos el más reconocible. Por un lado tenemos la lanza guardiana. Básicamente es una mezcla entre una lanza de energía y un arma Volter de último nivel, aunque algunas pueden modificarse y en vez de un arma Volter pueden ser armas de fusión o adráticas. Pero vamos, es un arma perfecta entre el corto y medio alcance, siendo extremadamente versátil y útil, más teniendo en cuenta sus habilidades físicas. También tendríamos la espada centinela, un arma única de los custodes, que es muy parecida a la lanza guardiana en el aspecto que es una fusión entre un arma de energía y un Volter, pero mucho más agresiva y brutal. Por así decirlo, la lanza es mucho más precisa y la espada es te voy a cortar en trocitos. Además, el Volter que lleva suele ser de corta distancia. Por así decirlo, la equivalencia sería una especie de escopeta, petardazo a corta distancia que destroza pero no llega muy lejos. Y aunque tenemos más armas, sin duda lo más destacable es la armadura, cada una hecha a mano con toda la dedicación del mundo, con generadores de campo refractor y sensores para así poder detectar a tu enemigo, y los campos pues te protegen aún más. Eso sí, la armadura en sí también tiene una buena relación, en este caso de auramita, por lo que prácticamente es indestructible, al menos con enemigos menores, o al menos en principio. Ya sabéis que Warhammer todo esto es muy teórico, después en la realidad muchas veces se traduce en las necesidades del guión, obviamente. Son básicamente los soldados definitivos. Puede parecer que solo se dedican a proteger al emperador, y es cierto que es su función principal, pero los custodes se organizan en diferentes grupos según su función, por lo tanto son más versátiles de lo que pueden parecer a simple vista. Vamos a nombrar unos cuantos grupos, pero hay muchos más. Tenemos a los Ephoroi, se dedican a misiones encubiertas, contravigilancia y simular ataques enemigos para practicar la defensa. Por otro lado, tenemos a los Moritoi, que serían básicamente los Dreadnought entre los custodes. Tenemos a la Vigilia Circumpectus, básicamente son los vigilantes de los vigilantes, que se dedican principalmente a vigilar a la Inquisición, ya que no se fían mucho de estos señores. Y los 300, que son la guardia personal del emperador, aquellos que se dedican a servirlo mano a mano, que lo pueden ver y lo cuidan de manera más directa. Entre otros muchos tipos de organizaciones, ya digo, hay demasiados y no da tiempo a nombrarlos todos, pero sin duda los custodes son la creme de la creme. Muchos me diréis que tendría que mencionar a todo el ejército de la humanidad de Warhammer 40k, pero como comprenderéis, si ya en un puesto solo para hablar de los custodes no da tiempo, imaginaros si tengo que hablar de todo el ejército de la humanidad. Es prácticamente imposible, es inviable. Eso hace falta un vídeo propio que duraría aproximadamente 7 años. Así que pasemos al número 1. Número 1. La gran tumba de Nazarick. Y sí, vamos a contarlos como ejército, aunque realmente su funcionamiento es el de un país, pero un país extremadamente expansionista que conquista reinos, así que podemos decir que funciona como un ejército. Además, así es más interesante porque vemos un papel de política, diplomacia, espionaje, geopolítica, que lo hace mucho más interesante. Y para sumarle más puntos, creo que es el primer ejército de magia, de magos que meto, porque todo lo demás era o tecnológico o cosas raras, así un poco diferente. Pero bueno, vamos al grano. Demiurge, uno de los mayores genios de este universo, montó una estrategia perfecta. Preparó un ataque al sagrado reino de Roble para que la gente de este reino acabara adorando a Ainz como una especie de salvador. Básicamente unió a todas las tribus de monstruos, de demi-humanos, más sus propios subordinados con más pinta de demonio, los juntó e hizo que atacaran al reino y que Ainz los salvara. Y en gran parte, gracias al personaje de Neya Baraja, una gran parte de la población de este reino acabaría adorando a Ainz, ya que Neya se convirtió en una especie de papa que esparce la fe en Ainz, en su salvador. Eso sí, hay que decirlo, y esto es cierto, que Ainz venía con otro propósito, que era hacer básicamente popular sus armas rúnicas y conseguir un mayor número de ingresos. Por otro lado, tenemos otro gran ejemplo de geopolítica, de la Warra además, cuando Demiurge y Albedo, para conquistar el reino de Restis, que podrían haber conquistado fácilmente solo yendo en línea recta, destrozando completamente el reino con el ejército de esqueletos, pero lo hicieron de manera mucho más inteligente. Básicamente consiguieron a un infiltrado, que era la propia princesa del reino, y sabiendo que estaba un poco loquita, de hecho muy loquita, la utilizaron para debilitar el reino y de esa manera conquistarlo todo mucho más fácil. También hacen diplomacia más humana. Por ejemplo, el imperio Baharut fingió ser aliado
de Ainz al principio, mientras por atrás estaban planeando unir a toda la humanidad para luchar contra Ainz. Y cuando el emperador Jirgnik Rune Farlor, el Nix o algo así, se dio cuenta de que esto no iba a servir para nada porque no había forma de ganar a Ainz, incluso su gran mago lo había traicionado, pues dijo, vale, no hay forma, se convirtió en reino vasallo de Nazarick. Y eso que Ainz ni siquiera iba con ese propósito, estaba en el reino de visita luchando en un coliseo de jajas. Pero bueno, cosas del esqueleto. Dejando a un lado la política, que ya digo es un punto bastante interesante de Overlord, pasemos un poco más al nivel militar. La propia tumba genera soldados, como los soldados esqueleto, incluso variantes superiores como los Nazarick Elder Guarders o los Nazarick Master Guarders. Ojo, uno de los soldados más reconocibles sería los Death Knight, unidades que para el ejército de Ainz no suponen prácticamente nada, pero para el nuevo mundo son extremadamente peligrosos, porque al menos en el anime pocos personajes han aparecido que le puedan hacer uno contra uno a estos seres. Y ya digo, para el ejército de Ainz no son nada. O los Elder Lich. Básicamente son mini Ainz en el aspecto que pueden controlar soldados, tienen magia que nerfea al enemigo, que bufea al aliado y además sirven para coordinar el ejército de esqueletos y también sirven como diplomáticos incluso. Entre otras muchas, como pueden ser los Soul Eaters, básicamente caballería, demonios, Hanzos. También hay que mencionar a todos los guardianes de piso, que podríamos decir que tienen ese rol de general, de almirante o de fuerzas especiales por lo menos. No voy a decir mucho de cada uno de ellos, ya que si no, no acabamos nunca, pero personajes como Saltero, Coquitus, básicamente podríamos decir que son extremadamente útiles para luchar contra lo mejor del ejército enemigo, para ir uno contra uno o uno contra muchos, mejor dicho, y acabar con las fuerzas de élite de tu rival. O de Miurge y Albedo, que son los estrategas del reino y básicamente quienes controlan todo el cotarro, que muchas veces Ainz no se está enterando bien de la película. O también tenemos a Aura, la cual puede controlar bestias y básicamente sirve como exploradora o infiltración. O Mare, que ojito, este es el tío, Aura es la tía. Mare es básicamente quien puede hacer mayor daño destructivo, porque puede provocar cosas como literalmente terremotos y muchísimas cosas más. Por ejemplo, Ainz puede aprovechar la muerte de los rivales para invocar criaturas raras, por ejemplo, y aún aumentar más el poder de su ejército. Además, algo que no he mencionado y es muy importante son los objetos, en este caso los objetos mundiales, que en el caso de Nazarick tienen 11, y estos objetos están tan rotos que pueden cambiar las reglas del mundo. Y Ainz tiene 11, y aparte de los objetos mundiales tienen mucho más objetos, porque el gremio de Ainz eran unos pay to win y se gastaban muchísimo dinero para conseguir objetos muy rotos. E incluso si algún NPC llega a morir, como pasó con Salter, da igual, porque mientras que tengan el dinero suficiente pueden revivirlos. Así que definitivamente son el ejército definitivo. En gran parte no necesitan comer, o al menos no necesitan recursos normales, o parte del ejército no. Tienen muchísimos recursos para utilizar. Es casi un país perfecto para la conquista. Pero bueno, creo que ya he hablado bastante y creo que ha quedado bastante largo este puesto. He dejado muchas cosas sin mencionar, pero obviamente es que no me da tiempo de decirlo todo. Adiós.